Fragmentos de la historia del conflicto armado en Colombia. Para el autor, el origen del conflicto armado en Colombia implica explicar las causas de la violencia. Esta surge a partir de dos elementos que se relacionan: control sobre la tierra y sobre el Estado. También hay un punto importante y es la injerencia cada vez mayor por parte de Estados Unidos en el país, que permitió el origen y el mantenimiento de la confrontación bélica. Armas, presupuesto nacional e ideología y tierra, todas las formas de lucha, que se convirtieron en la mezcla explosiva que llamamos violencia. Estas son las causas. Una conclusión importante en Molano es la siguiente: el largo camino de sangre que comenzó a recorrer el país desde los años 20 no podrá desembocar en una paz total y estable, mientras todas las fuerzas involucradas no renuncien definitivamente a la combinación de todas las formas de lucha a favor de la lucha civil e independiente del tutelaje militar de los Estados Unidos. Esta comprende de 1920 a 1940, en la cual se muestra el surgimiento de los conflictos agrarios asociados a la colonización campesina. Esto debido al auge de los cultivos del café, producto de los altos precios en el mercado internacional. Estos conflictos fueron aprovechados por las cabezas de los partidos tanto liberal y conservador, con el propósito de obtener y mantener el poder. El Partido Liberal, específicamente Gaitán, apoyó las reivindicaciones de los aparceros y arrendatarios, esto durante la República Liberal. La Ley 200 de 1936, la cual declaró la función social de la propiedad, fue un ejemplo claro de este interés. Esto provocó movilizaciones y toma de terrenos baldíos y latifundios. La respuesta conservadora, encabezada por Laureano Gómez y a su vez por la pérdida del poder presidencial en 1930, desembocó en la incitación a la violencia para recuperar el patrimonio que le fue arrebatado a sus seguidores y a su vez también retomar el control estatal. Esta parte, que comprende entre 1940 a 1960, el autor da cuenta de la arremetida que los conservadores con sus fuerzas emprendieron contra las reformas agrarias y sindicales de la República Liberal. Además de políticos, hacían parte de este sector conservador la iglesia, industriales, terratenientes, sectores del ejército y los Estados Unidos. La cercanía de la ideología liberal con tesis comunistas hizo que Estados Unidos tuviera cercanías con los conservadores. Esta primera etapa culminó con el asesinato de Gaitán. Con ello, el propósito de la arremetida conservadora quedó clarificado: se quería llevar al liberalismo a las armas, como sucedió a partir de 1948. En varias zonas se forjaron guerrillas liberales que se defendieron de la persecución del Estado y sus grupos paramilitares. Ya hacia 1953 los guerrilleros ascendían a más de 50.000, aunque la fuerza pública decía que no eran más de 25.000. Con el tiempo, ambos frentes vieron en la respuesta de la autodefensa guerrillera con tanta magnitud riesgos para el sistema, por lo cual acordaron la conformación de la Junta Militar de Gobierno para que sirviera de juez ante sus diferencias y a su vez ayudar a pacificar el país. Con este acuerdo, Rojas Pinilla asciende al poder, aunque en síntesis, lejos de acabar las persecuciones como lo había prometido, estas se mantuvieron. Comprende de 1960 a 1980, creación del Frente Nacional, que consistió en la repartición del poder por parte de ambos bandos, pero aún la guerra por la tierra era aún latente. Esto dejó en suspenso la atención a las causas sociales de la lucha. Por eso, este vacío fue llenado por el MRL y la ANAPO, quienes trasladaron su fuerza social a grupos armados, es decir, el MRL al ELN y la ANAPO al M-19. Esta nueva etapa de la guerra se identificó por el carácter social de las luchas, aunque esta era motivada desde arriba, cumplía con los fines de los partidos: mantener el poder del Estado. Un hecho relevante en este periodo de tiempo fue la intervención norteamericana en los asuntos tanto nacionales y regionales, ya que las guerrillas veían como ejemplo la Revolución Cubana. La doctrina de la seguridad nacional y la Alianza para el Progreso fueron dos caras de la misma moneda en cuanto a la lucha de los Estados Unidos por evitar la propagación del comunismo. A su vez, el balance de la reforma agraria fue muy pobre. La concentración de tierras se intensificó. Las medianas propiedades no se fortalecieron. Con esto, los movimientos armados sí tuvieron fortalecimiento, junto con las organizaciones campesinas. Esto demandó al gobierno presencia efectiva en todo el territorio colombiano,
operaciones como las de Marquetalia y Río Chiquito. Entre 1963 y 1964 se desplegó por parte del ejército alrededor de 16.000 hombres, aviones y helicópteros, eso según Manuel Marulanda, cuyo objetivo era terminar con los asentamientos campesinos que allí habían. Por ello, en 1964 se convoca a la primera conferencia guerrillera, se crea el Bloque Sur y allí se adoptó el programa agrario. Nace un año después las FARC. El movimiento guerrillero dejó de ser la fuerza regional para ser un ejército en búsqueda del poder. Esta comprende desde los años 80 hasta hoy. En ella, Molano da cuenta del desplazamiento que tuvo el capital desde la industria y la exportación del café a otros sectores, ganadería extensiva, plantación de banano y palma, y además la hoja de coca. La extensión tuvo como efecto colateral la persecución de los colonos y campesinos que allí estaban. Esto por parte de los empresarios y del Estado, lo que lógicamente consolidó el crecimiento de las guerrillas. El panorama de crecimiento de las guerrillas y la introducción del narcotráfico tuvo dos consecuencias. Primero, la fuerza pública se mostró incapaz de controlar el movimiento guerrillero y optó por fomentar el paramilitarismo, en colaboración con los intereses afectados por la sublevación. Y por otro lado, la intromisión de Estados Unidos se incrementó debido a las consecuencias del narcotráfico en su territorio. Álvaro Uribe Vélez fue el crisol, es decir, donde convergieron las consecuencias. El Plan Patriota permitió al Estado llevar la condición que ostentan hoy sus contrapartes guerrilleras y legitimó la apropiación de la tierra de las zonas de colonización por parte de los grandes intereses, que derivó en el proyecto paramilitar.